la presencia de Dios. Qué lindo adorar su nombre, deleitarnos en Él. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano, hermana, en esta mañana. Aleluya, gracias Señor, bueno es Dios. Estamos en la serie, ¿cómo es la serie de este mes? Exacto, construyendo el reino. Ese es el lema, el tema de la serie de este mes. Le he puesto como título a este sermón 3 kilómetros. 3 kilómetros o los 3 kilómetros. ¿Puede repetir conmigo en esta mañana? Los 3 kilómetros. Los 3 kilómetros. No se le olvide, por favor, ese título, los 3 kilómetros, y lo voy a ir recordando en la medida que vayamos avanzando en nuestro sermón. Acompáñenme, por favor, a la palabra del Señor en Mateo 5:41. Mateo 5:41. Los que no tienen allí la Biblia, ni en físico, ni en su pantallita, ¿verdad?, del celular, lo tenemos aquí en la pantalla grande. Mateo 5:41. Es un versículo muy pequeño, muy breve, pero con una verdad poderosa. Y dice la palabra del Señor: y si alguien les obliga a llevar una carga por 1,5 kilómetros, llévenla hasta por 3 kilómetros. Hasta por 3 kilómetros. ¿Cuántos han caminado 1,5 kilómetros en su vida? Los que han caminado. Bueno, bastantísimos. ¿Y cuántos han caminado 3 kilómetros? También bastantes. Oh, wow, qué bien. De eso precisamente queremos hablar, de aquellos que han caminado 1,5 kilómetros, de aquellos que no se atreven a más, sino a ese 1,5 kilómetros, pero que hay otros que han caminado 3 kilómetros y hasta más de 3 kilómetros. La milla extra o los 3 kilómetros, esta versión que está aquí en pantalla es la TCB. La TCB no traduce milla, la TCB traduce 1,5 kilómetros, pero hay otras versiones bíblicas que sí mencionan la milla. Ya les voy a explicar por qué. La milla extra o los 3 kilómetros no es una distancia física, es una actitud, es un estilo de vida, es un llamado a vivir de manera extraordinaria. Mire lo que significa eso. No se refiere a una distancia como la que usted ha caminado en su vida, no, se refiere a una vida, a vivir una vida de manera extraordinaria. Ese plus, ese extra, de eso quiero hablar en esta mañana. ¿Y saben por qué Jesús nos hace un llamado a vivir de manera extraordinaria? Porque vivimos en un mundo que solo se conforma con lo mínimo. Con lo mínimo, y les voy a dar algunos ejemplos. Un esposo o una esposa que solo se compromete con los gastos de la casa, luz, agua, teléfono, pero que no se compromete a más allá, a dar un paso allá en ese crecimiento de su relación. Un estudiante que solo estudia para el examen de ese segundito. Y nada más, después del examen se le olvidó lo que estudió, pero no es capaz de ir por una investigación mucho más profunda. O una persona que solamente se limita a tomar los medicamentos que le recetan, pero no va más allá de hacer un cambio en su dieta, en su estilo de vida, solo se queda con los medicamentos que le han recetado.
y luego vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer otra vez en un estado grave de salud. Porque no es solamente la medicina, hay que hacer un extra. Hay que ir más allá de los medicamentos, hay que cuidarse. Un miembro de iglesia que se conforma con lo mínimo, que sería una de las cosas mínimas. Solo venir un domingo y congregarse ese domingo, pero no se involucra en la vida de la iglesia. Una persona que solo paga lo mínimo en la tarjeta de crédito. Pues si se han visto, ¿no? Que las tarjetas de crédito, cuando les llega a usted el corte y todo eso, los datos dice corte mínimo, corte sugerido y lo que usted realmente debe pagar, ¿no es cierto? Y hay muchas personas que solamente pagan el mínimo, pero no se dan cuenta que al pagar el mínimo, como yo escuchaba ayer en una charla, los intereses suben y suben más, porque usted está pagando el mínimo. Ay, ay, ay. En este mundo que vivimos, hermanos, vivimos en lo mínimo, hacemos lo mínimo. Y Mateo encierra algunas cosas respecto al kilómetro o a la milla. Lo primero que encierra aquí la idea, lo primero es la ley del kilómetro y medio. La ley del kilómetro y medio. En el tiempo de Jesús, los judíos vivían bajo la dominación romana. Ellos habían sido conquistados y ahora vivían bajo esta presión romana. Una de las leyes más humillantes, hermanos, de aquella época era soportar la ley que decía y que permitía que los soldados de aquella época podían obligar a cualquier persona a llevar su carga por una milla. Eso decía la ley. La ley decía que los soldados podían tomar a Jorgito, podían tomar a Patty, podían tomar a Edson y decirle, llévanos la carga. Y esa persona, cualquier persona, tenía que llevar esa carga. Y no podían decir nada. Una milla romana equivalía a 1,5 kilómetros. Eso era lo que equivalía la milla romana. 1,5 kilómetros. Era un símbolo de opresión esta ley. Y era una forma también de recordar quién era el que tenía el control. ¿Quién tenía el control? Los soldados. ¿Quién tenía el control? Roma. Los judíos odiaban esta imposición. Si alguien salía de su trabajo bien cansado, había trabajado horas, incluso extras en su trabajo, quería dormir, quería comer, como cuando uno sale del trabajo, ¿verdad? Que sale como todo arruinado, cansado y solo quiere llegar a la casa, ¿no es cierto? Solo quiere llegar a la casa, descansar y alzar los pies, porque estamos cansados. Y de repente, esa persona que salía se encontraba con un grupo de soldados y los soldados le decían, oye tú, cárganos ahí este peso, estas piedras, esto, lo que sea. ¿Qué podía hacer esa persona? Cargarlo. No podía hacer más, no se podía rehusar. Si se rehusaba, lo multaban. Si se rehusaba, lo metían a la cárcel. ¿Y quién quería estar en la cárcel? Cuando Jesús dijo, llévenla hasta por 3 kilómetros, llévenla hasta por 3 kilómetros. No estaba simplemente hablando de una distancia de 3 kilómetros, como ustedes han caminado. ¿Qué? ¿What? 3 kilómetros. Pero si ya caminar 1,5 kilómetros con esta carga ya es demasiado. Y tú, Jesús, vienes a decir que caminemos 3 kilómetros con esta carga. ¿Qué cosa te pasa? ¿Qué rayos? Sus seguidores no estaban muy contentos. Es que Jesús los estaba invitando y nos está llamando a adoptar una actitud que va más allá de la obligación.
vez lo mínimo puede estar conectado con la obligación. Jesús enseñó sobre la importancia de la actitud detrás de las acciones. Nuestras acciones deben ir más allá de las exigencias. Nuestras acciones deben ir más allá del cumplimiento. Nuestras acciones deben ir más allá de las reglas impuestas. Por eso Mateo, capítulo 5, usted puede ir conmigo, Mateo 5, 46 al 48 dice, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito hay en esto? ¿Acaso los cobradores de impuestos no lo hacen también? ¿No hacen lo mismo? Y si solamente saludan a sus hermanos, ¿qué tiene de extraordinario? ¿Acaso los que no conocen a Dios no hacen lo mismo? ¿Acaso los que no conocen a Dios también nos saludan? ¿Acaso los que no conocen a Dios también no aman? Entonces, ¿qué es lo extra que debemos hacer? Jesús está señalando las expectativas mínimas. Amar a quienes nos aman, saludar a quienes nos saludan. Eso no es suficiente. En lugar de hacer las cosas por obligación, en lugar de hacer lo mínimo o lo que se espera de nosotros, me encanta porque Jesús nos llama a superar los estándares y a ser diferentes. ¿Cuánto lo creen? A ser diferentes en esa milla extra. Jesús nos llama a no responder con lo mínimo. La primera milla o el 1,5 kilómetros es la del deber. Es la del mínimo. Es la de la obligación. Pero Jesús no nos está llamando a esa primera milla. Jesús nos está llamando a algo más. ¿Eres tú una persona o un cristiano de la primera milla? ¿Eres tú un cristiano o una persona que solamente te gusta hacer lo mínimo? ¿Que te gusta solamente hacerlo por deber? ¿Hacerlo por obligación? Aunque el cumplimiento del deber, hermanos, es una obediencia y es importante y necesaria en algunos momentos de nuestra vida, no siempre refleja lo profundo que hay en nuestro corazón. No siempre revela cuál es esa verdadera intención en nuestro corazón. Jesús en sus enseñanzas no se conforma con solamente seguir las reglas o que cumplamos nuestras obligaciones religiosas. Él no está interesado en que hagamos las cosas porque tenemos que hacer las cosas, sino que lo que Él quiere es que desde nosotros, desde nuestro interior, hermanos, fluya un compromiso sincero y amoroso con Él y con todos los que están a nuestro alrededor. Me recordé de un diálogo de la película Gladiador. ¿Cuántos han visto Gladiador aquí? Yo pensé que toda la iglesia iba a levantar la mano. ¿En serio? Esta es la película que más he visto en mi vida, hermanos. Sinceramente, yo creo que yo debo haber visto esta película como 15 veces ya. Las frases, me las sé. Me encanta. Si usted no la ha visto, véala, por favor. Me encanta este diálogo cuando el gladiador Máximo le pregunta a Cicerón, su sirviente, y le dice, Cicerón, ¿te gusta lo que haces? Y Cicerón le responde, algunas veces hago lo que quiero. El resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. Y a veces estamos como Cicerón, solo haciendo lo que tenemos que hacer. Pero Jesús dice que podemos caminar 1,5 kilómetros. Ay. Dice que debemos caminar 3 kilómetros. Eso quiere decir que tenemos que caminar y dar más de lo que estamos dando. Pero a veces la apatía,
pero a veces la inercia, pero a veces el conformismo nos estanca. Quedamos en la primera milla o en ese 1,5 kilómetros. Y cuando nos quedamos en ese 1,5 kilómetros, hermanos, tenemos una mente limitada y no podemos avanzar hasta donde Dios nos quiere llevar. Y yo estoy segura que nos quiere llevar a más y más y más y mucho más, porque su palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Amén. Daniel Pintado. ¿Saben quién es Daniel Pintado? Daniel Pintado, aquí está, en los Juegos Olímpicos, ecuatoriano, ganador ahora de los Juegos Olímpicos en Francia. Él no se conformó con el mínimo requerido. ¿Qué hubiese pasado si Daniel Pintado se hubiese conformado con el mínimo requerido? ¿No trae la medalla al Ecuador, sí o no? Se lo lleva a otro. Pero él no cumplió con lo mínimo requerido para ganar o para clasificar. Se sometió a entrenamientos rigurosos, a una disciplina estricta. Se sometió a sacrificios personales, algunos sacrificios que casi nadie está dispuesto a hacer. Se dedicó en tiempo, en corazón, en mente, en espíritu, para alcanzar el nivel más alto de la competencia. De manera similar, caminar los 3 kilómetros en la Olimpiada de la vida, en la Olimpiada cristiana, no requiere lo básico o lo mínimo, sino esforzarse más allá de lo esperado, superar las expectativas y dar lo mejor de nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, hermanos, usted verá que cuando usted da la milla, no es bendecido el otro o la otra. Quien es bendecido es usted, porque usted es el que está dando esa milla extra. El 1,5 kilómetros es para personas con mente de víctimas, no de conquistadores. Es para una mente de consumistas, no de contribuidores. Es para una mente de derrotados, no de vencedores. La primera milla es para quienes se quedan esperando un ascenso. Es para quienes se quedan esperando el pago. Es para quienes se quedan esperando que le suban el sueldo. Es para quienes se quedan esperando que les reconozcan y les den aplausos. Pero aquel que corre la milla extra, aquel que corre o camina los 3 kilómetros, debe saber que es testigo en forma positiva para Cristo y todo lo que hace es para la gloria del Señor. Aquí en Capilla, hermanos, necesitamos gente que camine la milla extra. Aquí en Capilla necesitamos personas que caminen no el 1,5 kilómetros, sino los 3 kilómetros. Quedarse sentado sin hacer nada es caminar solo el 1,5 kilómetros. Pero cuando tú te das vuelta y comienzas a caminar los 3 kilómetros, entonces la cosa cambia. Todo es diferente. Nuestra iglesia es diferente. Nuestra comunidad es diferente. Nuestra familia es diferente. Hay que involucrarse. El que se involucra es el que camina los 3 kilómetros. ¿Cuánto quieres caminar en esta mañana? ¿Quieres caminar el 1,5 kilómetros o quieres caminar los 3 kilómetros? Y hay algunos que dicen, no hombre, pastora, 3 kilómetros está muy poquito, yo quiero caminar más. ¿Cuántos dicen quieren caminar más? Ay, ay, ay. Muy bien, excelente. Así queremos a Capilla del Valle. Número 2, los 3 kilómetros. La ley decía llevar la carga por 1,5 kilómetros, pero Jesús habla de los 3 kilómetros. Esos 3 kilómetros, hermanos, no es lo que se espera de nosotros. Los 3 kilómetros es algo que nosotros elegimos hacer.
que nosotros elegimos por voluntad, no por obligación. Es un acto voluntario que refleja el corazón de Dios. Cuando elegimos caminar los 3 kilómetros, estamos diciendo que no solamente vamos a hacer lo que se nos está pidiendo, que no solamente vamos a hacer lo que de mala gana me sale, sino que voy a sacrificar mi comodidad, que voy a salir de mi zona de confort y que voy a mostrar el amor de Dios que trasciende barreras, circunstancias, estatus sociales, que trasciende todo, hermanos, porque el amor de Dios no solamente va los 3 kilómetros, va más allá de 10, 15, 20, 50,000 kilómetros, y gracias a ese amor nosotros hoy estamos aquí en esta mañana. Me gusta mucho el texto de 2 de Corintios 9:7 y dice, cada uno, léalo conmigo por favor, cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da, Dios ama al que da. Siempre que leemos este texto, inmediatamente pensamos en la ofrenda, ¿sí o no? Ese es el texto que más usamos para el tiempo de las ofrendas, incluso aquí en capilla, verán. Pero cuando yo leo este texto, llega un regocijo a mi corazón, hermanos, porque no solamente se refiere a ese tiempo de las ofrendas, sino que se refiere y se aplica a toda nuestra vida. A toda nuestra vida. No solamente está diciendo da tu ofrenda con alegría, sino que está diciendo da esa sonrisa con alegría, da ese pan con alegría, da ese abrazo con alegría, da esa palabra con alegría. Oh, wow, el dador alegre implica ser voluntarios en nuestra actitud, y la idea central es que no demos porque nos están forzando, no es que demos con resentimiento, es que demos con una expresión sincera de nuestro corazón, con alegría y entusiasmo, entendiendo que todo lo que hacemos no lo hacemos por el otro, por la otra, sino que estamos honrando y levantando el nombre de Dios en alto. El hacer algo debe nacer del deseo, debe nacer de la bendición, de abrazar al otro, a la otra, no por una obligación o una presión externa. Este acto de caminar los 3 kilómetros puede, hermanos, cambiar corazones. Pensemos en la historia de Simón de Cirene. ¿Quién fue Simón de Cirene? Un hombre que probablemente yo me lo imagino, hermanos, que había llegado a Jerusalén a cumplir sus ritos, que había llegado a hacer sacrificios, a ofrecer sacrificios. Pero este hombre fue obligado a llevar la cruz de Jesús. ¿Han escuchado de Simón de Cirene? Sí. Este hombre, este acto, seguramente él cuando le dijeron que tenía que llevar la cruz pesada de Jesús, seguramente que al principio lo hizo por obligación. Claro que sí. Pero esto se convirtió en una parte esencial de la historia de la redención. Yo me imagino que Simón de Cirene, un hombre de campo y que tenía sus manos tal vez con callos, ¿verdad? Duras de tanto trabajo del campo, iba en la calle y de repente escucha un tumulto, algo diferente está pasando. ¿Por qué hay tanta bulla? Un hombre cargando una cruz. Y de repente el soldado le dice, tú, carga la cruz, carga la cruz. Y el tono de este soldado no admitía réplica. Y seguramente Simón de Cirene quería abrir la boca para protestar, pero las palabras no le salieron. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No tenía opción. El soldado lo empujó hacia ese hombre que cargaba la cruz, hacia ese hombre que caía. Y Simón de Cirene solo pudo ayudarlo.
Simón no planificó, hermanos, encontrarse con Jesús aquel día. Simón de Cirene no planificó cargar la cruz de Jesús ese día. Simón de Cirene no planificó que su mirada se encontrara con la mirada del Salvador. Pero ese acto de caminar, de llevar la cruz, de caminar una milla extra, fue en ese momento cuando su vida se cruzó con la vida del Salvador y que su historia cambió para siempre, así como nuestra historia ha cambiado para siempre. Esto es lo que hace la segunda milla. Cambia nuestra historia para siempre. Cuando elegimos ir más allá de lo que nos obligan, hermanos, tocamos la vida de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Caminar la segunda milla transforma al que lo hace. Cuando caminamos los 3 kilómetros, transformamos nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, impactamos nuestras comunidades, seguimos el ejemplo de Cristo, crecemos espiritualmente, creamos oportunidades para seguir testificando de Cristo. La segunda milla o 3 kilómetros no se limita a los tiempos de Jesús, nada más. Cuando hoy nos enfrentamos a situaciones difíciles y nos piden más de lo que podamos o de lo que podemos hacer, un jefe difícil. No voy a preguntar aquí cuántos tienen jefes difíciles, pero seguramente que muchos de nosotros tenemos jefes difíciles. O alguna familia que de repente exige energía, que exige más tiempo, o incluso un amigo que necesita del apoyo en un momento complicado. Una iglesia, hermanos, donde hay muchísimo por hacer, pero que faltan manitos para la obra del Señor. Como decía el pastor David Ramírez, el problema no es la siembra, el problema es que no hay sembradores para sembrar esa siembra. Y la pregunta ante todo esto es, ¿cómo responderemos? ¿Cómo responderemos? Cuando elegimos caminar los 3 kilómetros, transformamos, hermanos, la obligación en oportunidad, y eso me encanta. Cuando caminamos la milla extra, convertimos el deber en devoción y convertimos la ley en amor. ¿No le parece eso grandioso? En lugar de ver estas situaciones como cargas, podemos verlas como oportunidades para seguir mostrando el reino de Dios de manera real y tangible en esta tierra. El ejemplo de Jesús no solo nos enseñó la milla extra, sino que Él la vivió. En cada momento de su vida Jesús fue mucho más allá de lo que esperaban de Él. No solo sanó a los enfermos, hermanos, sino que los tocó y tuvo compasión de ellos. No solamente, hermanos, predicó del amor de Dios, sino que también dio su vida por cada uno de nosotros. Caminó y caminó. Jesús caminó los 3 kilómetros por nosotros. Cargó nuestro pecado, nuestra cruz, nuestra culpa, nuestra venganza, nuestra vergüenza. Su sacrificio, hermanos, es el ejemplo sublime de que sí podemos ir más allá, de dar más allá de lo que se nos está pidiendo. Si hoy aquí en este auditorio hay alguien que está caminando su vida sin Cristo en su corazón, yo le invito para que en esta mañana le diga a Jesús: Jesús, yo quiero caminar esta segunda milla contigo. Jesús caminó la segunda milla para salvarlo a usted. Y hoy Jesús quiere que tú le tengas en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Y aquí voy a hacer un paréntesis, no he terminado, pero voy a hacer un paréntesis para hacer una oración.
Si hay alguna persona en este auditorio que no le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón y quiero aceptarte como Cristo, quiero que cierres en esta mañana tus ojos conmigo y repitas esta oración. Señor, te pido que seas mi Rey, que seas mi Salvador, que seas mi Señor, que perdones mis pecados, que cambies mi vida completa. Te doy gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por haber caminado esa milla extra por mí. Hoy quiero caminar esa milla extra por ti. Gracias por amarme y aceptarme como soy. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, que Dios bendiga tu vida. Trata de serle fiel al Señor y serle fiel hasta la muerte, porque en eso hay recompensa de parte de Dios. Los 3 kilómetros, por último, los 3 kilómetros nos hace escaladores. ¿Puede repetir conmigo, por favor? Los 3 kilómetros nos hace escaladores. Cuando uno sube el Cotopaxi, ¿quiénes de ustedes han subido al Cotopaxi alguna vez? Pero que han llegado hasta la cima. Hasta yo levanto la mano y otra vez, levanto y para abajo otra vez. Porque qué difícil, ¿verdad? Llegar a la cima del Cotopaxi. Cuando yo fui al Cotopaxi, hermanos, me fui por una parte donde se me enterraban los pies, pero hasta los fondos. Qué difícil fue. Me quedaba sin respiración. Me había llevado varios bananitos y me comía un banano como media hora y caminaba 10 minutos. Qué chiste, me tardé como 5 horas para llegar al Cotopaxi, allá. Hermanos, cuando uno sube al Cotopaxi, se da cuenta que hay un refugio. ¿Han visto el refugio? El refugio es una casa que alberga y sirve como sitio de paso, de abrigo, de descanso a las personas. Especialmente para los que desean ascender hasta la cumbre del volcán Cotopaxi. Eso es de suma importancia. Una persona que quiere ir hasta la cima del Cotopaxi y que se encuentra con ese refugio, de repente está cansado y se encuentra con que hay un chocolatito caliente, que hay un snack, que hay una sopita, que puede descansar allí un rato. Pero hay algunos que solo se quedan en el refugio y no avanzan hacia la cima, como les pasó a ustedes y como me pasó a mí. Otros se llenan de valor y continúan, hermanos, hasta la cima. Qué difícil es llegar a la cima. No todos llegan hasta la cima. Todos en esta vida caminamos hacia algún lugar y muchos se quedan en la mitad del camino. Incluso algunos nos ponemos una franja en la frente que dice renuncio. No puedo más, no avanzo más. Pero Jesús nunca pronunció la palabra renuncio. ¿Hay algún texto bíblico donde diga que Jesús dijo renuncio? Jamás. Jamás. ¿Sabe qué dijo? Camina los 3 kilómetros. Camina los 3 kilómetros. Hoy Dios te dice, no te quedes en el refugio. Camina hacia la cima. No te distraigas. Tu destino final no es ese refugio. Por más chocolate caliente que haya, por más que te encuentres una frazadita para arroparte, abrigarte del frío, no te quedes en el refugio. Tu destino final no es ese refugio. Tu destino final es caminar hacia la meta que se llama Cristo Jesús. Camina. Camina. Camina más de lo que puedes dar. Haz más de lo que estés haciendo. El enfoque de ir más allá de lo mínimo nos eleva, hermanos, a nuevas alturas. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesial, en nuestra vida espiritual. Caminar la milla extra nos convierte en escaladores en el sentido más amplio de la palabra. Desafiamos
nuestras limitaciones, desarrollamos una mentalidad de crecimiento, demostramos perseverancia, inspiramos una y otra vez a otros, a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Fortalecemos nuestra relación con Dios y cultivamos una vida de servicio y de amor. Una de las cosas más feas en esta vida, hermanos, es conformarse con hacer lo mínimo, lo que nos piden que hagamos. Los que escalan en esta vida, los que escalan en el reino de Dios, son aquellos que se preguntan: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Puedes preguntarte conmigo en esta mañana: ¿qué más puedo hacer? No les escuché. ¿Qué más puedo hacer? Cuando haces algo extra en tu familia, en tu trabajo, levantas el nombre de Dios en alto y has caminado la milla extra. Cuando haces algo para extender el reino de Dios, entonces en el cielo hay fiesta. ¿Sabe por qué? Porque hiciste más de lo que debías hacer. No es fácil, pero en estos 3 kilómetros es donde el amor de Dios brilla más intensamente a través de nosotros. Hoy te invito a que pienses en las áreas de tu vida, donde puedes caminar los 3 kilómetros. ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Es tu matrimonio? ¿Es tu iglesia? ¿Es en tus relaciones? ¿Es incluso con aquellos que te han lastimado? Camina la milla extra. Recuerda que cuando caminas la segunda milla, la camilla extra, los 3 kilómetros, no lo haces solo. Jesús, quien caminó la milla extra por ti, está contigo guiándote, iluminándote y fortaleciéndote en cada paso que tú des en tu vida. La milla extra, la milla, los 3 kilómetros, te invita a avanzar, mas no a retroceder. Y Dios nos ha llamado como capilla a avanzar, mas no a retroceder. En mi experiencia, hermanos, cuando voy en un avión, y con esto termino, el piloto dice: preparémonos para aterrizar. Eso me ha pasado como 2 o 3 veces. Y comienza un sustito aquí en mi corazón. Pero ahí, cuando hay mucha turbulencia, resulta que el piloto no puede aterrizar. No puede aterrizar con esa turbulencia. ¿Sabe qué hace el piloto? Nuevamente hace que el avión se eleve. Eso es lo que hace. El avión se eleva. Y yo estoy viendo aquí, hermano, a personas, a gente, a padres, a madres, esposos, esposas, a quien Dios está llamando a elevarse en esta mañana. A pesar de las turbulencias de la vida, les está llamando a escalar la cima, a caminar los 3 kilómetros, a caminar la milla extra. Hermanos, hombres y mujeres de la tercera edad, si ustedes han estado cansados de caminar la milla extra, hoy Dios les dice: no se cansen de caminar la milla extra. Yo renovaré esa fuerza en ustedes a pesar de su edad. Padres, madres, esposos, esposas, no dejen de caminar la milla extra, porque allí hay bendición de parte de Dios para sus generaciones. Iglesia, no dejes de caminar la milla extra. No dejes de caminar la milla extra, porque Dios va con nosotros. Póngase de pie en esta mañana. Y yo siento de parte de Dios, casi nunca hago llamado, pero siento de parte de Dios hacerlo, hermano, en esta mañana, a pesar del tiempo. Todos aquellos hermanos que están pasando por una turbulencia, pero que quieren caminar la milla extra, todos aquellos hermanos que quieren caminar la milla extra o que están caminando la milla extra, pero se les está haciendo difícil, yo quiero que ustedes den un paso de fe aquí adelante rápidamente y vamos a orar juntos y decirle: Señor, fortalécenos
en medio de esta caminata. Ayúdanos a elevarnos como tú quieres. Ayúdanos, Señor, a testificar de ti y amarte. Señor, gracias por ayudarnos a caminar la milla extra. Oh Señor, gracias. Camina la milla extra, hermanos, camina la milla extra. La palabra del Señor hoy ha sido contundente y clara. Camina la milla extra. Camina esos 3 kilómetros. No te detengas, no renuncies. No es tiempo de renunciar, es tiempo de avanzar hacia lo que Dios tiene para ti en este momento, en este tiempo. Oh Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor.